Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a este canal Realza Crochet. Si es primera vez que estás acá, te invito a que te suscribas para que formes parte de esta familia y actives la campanita para que YouTube te informe cada vez que subimos un videito. Ahora amigas, sin más preámbulos, vamos a comenzar a mostrarles esta preciosura de gorrito que tenemos acá. Como pueden darse cuenta amigas, es un gorrito con mini corazones. Vean esta preciosura que tenemos acá. Amigas, es muy fácil de elaborar, créanme, yo les voy a estar explicando el paso a paso y pues esta es una talla de 1 a 3 años y la talla que vamos a estar elaborando va a ser igualmente esta talla para un niño de 3 años. Pero no se preocupen porque como siempre les digo, en este canal les damos todas las tallas para todos los gorros. Así que amigas, sin más preámbulos, vamos a comenzar a mostrarles los materiales. Por ejemplo, vamos a estar usando esta lana de número 3 milímetros que es para hacer los corazoncitos que vemos acá. Y de color como este vino, vamos a estar usando este color azul. Así que amigas, también vamos a estar usando nuestro crochet de número 4.0 milímetros. Allí pueden apreciar el número, fíjense acá. Y vamos a estar usando también, amiguitas, nuestra aguja lanera y nuestra tijera, que es muy necesaria. Así que amigas, ahora sí podemos comenzar con la elaboración de nuestro gorrito. Muy bien amigas, aquí tenemos nuestra lana. Con esto vamos a hacer lo que sería todo lo que es vino acá y pues el pompón. Por ahora solo vamos a empezar con nuestra bandita. Así que amigas, para hacer nuestra banda vamos a comenzar a hacer aproximadamente unas 10 cadenas. Sí amigas, 10 cadenas, pero recuerda que si tú quieres hacerlo para tallas más pequeñas, por ejemplo 0 a 3 meses o 3 a 6 meses, solo tienes que hacer 5 cadenas o más específico 2 centímetros de cadenas para hacer tu bandita. Aquí solo vamos a hacer 10 cadenas y en lo que las termine les voy a indicar cuánto mide en centímetros. Así que vamos por nuestras 10 cadenas. Llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien amigas, aquí tenemos las 10 cadenas. Voy a buscar mi cinta métrica para medirles, para que tengan un punto de referencia con centímetros, ya que por lo general, como siempre les digo, ustedes no tienen el tipo de lana que yo estoy usando. Así que vamos por nuestra cinta. Aquí tenemos nuestra cinta. Fíjense, nuestra banda de ancho, que quiere decir de aquí a acá, va a medir un total de 6 centímetros, amiguitas. Ahí pueden verlo. Pero si ustedes lo quieren con menos, que no sea tan ancho, lo que tienen que hacer es hacer menos cadenas. Pueden ser 7, pueden ser 6 o pueden ser 5. De manera que si hacen menos, pues les va a salir mucho más pequeña nuestra banda. Ahora amigas, para continuar, ya esto aquí lo van a hacer en todas las tallas. Es que se van a regresar, fíjense, aquí estamos en la última, ¿verdad? Pues nos vamos a regresar a la segunda y vamos a hacer un punto bajo. Nos regresamos a la que sigue con un punto bajo, nos regresamos a la que sigue con un punto bajo y por toda esta vuelta de cadenas vamos a hacer puntos bajos hasta que lleguemos a la última, amiguitas. Así de sencillo. Aquí hacemos nuestra última. Ok amigas, una vez que ya tenemos todos nuestros puntos bajos realizados, vamos a hacer aquí al final, esto lo vamos a hacer siempre al final de cada vuelta. Terminamos una cadena, nos vamos a la parte de atrás y continuamos tejiendo. Fíjense aquí, vamos a agarrar esta hebrita que está del lado de atrás. Si ya tú sabes cómo hacer esta banda porque has visto mis videos anteriores, pues solo tienes que adelantar esta parte. Pero siempre me gusta explicar a detalles, amigas, porque siempre hay unas personitas que están aquí por primera vez y no saben cómo realizarlo. Así que este momentico aquí es para ustedes. Ahora, amiguitas, como les dije, vamos a agarrar la partecita de aquí atrás. Vámonos a este de aquí. Fíjense, amigas, no vamos a agarrar el punto completo, sino que nos vamos a este de atrás y agarramos la hebra que está allí. Y hacemos un punto bajo en cada espacio, amiguitas.
y así. Muy bien, vean, así es como se ve la vuelta 2. Como les dije, al final de cada vuelta hacen una cadena y se van para la parte de atrás y comienzan a tejer igualmente por el lado de atrás, puntos bajos, hasta que lleguen al final. Muy bien, amiguitas, ya hemos llegado a la última y pues qué les digo, siempre recuerden al final de cada vuelta coger este último punto, porque si no lo agarran o se les olvida o se les pasa coger ese puntito, se les va a deformar su banda y va a ir por unas partes gruesas, otras partes delgadas, y eso no lo queremos. Para que se les haga mucho más fácil, cuenten los puntos en cada vuelta. Por ejemplo, si hicimos 10 cadenas, entonces nos tienen que salir, por cada vuelta nos tienen que salir 9 puntos, amiguitas. Traten de siempre tomar en cuenta eso. 9 puntos. Si les sale 8, ya saben que algo hicieron mal. Y si les sale 10, pues ya saben que algo les salió mal. Tienen que ser 9 puntos. Agarramos nuestra cadena, nos vamos a la parte de atrás y continuamos tejiendo hasta el final, amigas. Y así va a consistir nuestra bandita. Así de sencillo. Esta parte es súper fácil, pero no se preocupen, amigas, que la parte que sigue también es súper fácil. Como siempre, yo trato de explicarles lo más sencillo posible para que no se me vayan a perder. Y bueno, amigas, así hemos llegado a este final de nuestra vuelta número 4. Vean, así es como se les tiene que ver su bandita. Ahora, amigas, vamos a hacer una cosa. Aquí nosotros vamos a continuar tejiendo una vuelta tras vuelta tras vuelta, repitiendo el mismo proceso hasta que tengamos las medidas. A continuación les voy a dar todas las medidas para todas las tallas. Para 0-3 meses ustedes van a tejer hasta que tengan de circunferencia, me explico, o sea de largo, de 33 a 35 centímetros. Para 3 a 6 meses la medida como punto de referencia va a ser de 35 a 40. Para 6 a 12 meses la medida como punto de referencia va a ser de 40 a 45. Para 1 a 3 años la medida va a ser de 46 a 50. Para 4 a 10 años va a ser de 48 a 52. Para adolescentes, que eso incluye niños de 10 en adelante, va a ser de 52 a 55 centímetros. Y para adultos, que eso incluye hombres y mujeres, va a ser un total de 55 a 60 centímetros de circunferencia. Recuerden, amigas, que como siempre les digo, estas tallas o medidas son como punto de referencia. Lo que yo recomiendo siempre es que a medida que vayan tejiendo, le van midiendo su base a la persona para quien va a hacer el gorro, y esa medida no se les va a pelar, siempre les va a dar exacto. Así que, amigas, vamos a continuar como les dije, haciendo vuelta tras vuelta. Una vez ya indicadas las tallas, ustedes siguen ese patrón de tallas que les di y nos veríamos cuando tengamos la medida que estamos buscando. Así que, amigas, como este es un gorro para un niño de 3 años o niña de 3 años, la medida que yo voy a estar trabajando va a ser 48 centímetros. Así que, amigas, vamos a continuar. Muy bien, amigas, aquí tenemos toda nuestra bandita con 48 centímetros y nos han salido, amigas, un total de 66 vueltas. Lo que vamos a continuar a hacer es cerrar nuestra bandita para comenzar con nuestra partecita de los corazones. Para cerrarlo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a juntar aquí, amiguitas. Vamos a juntar las dos puntitas de acá. Y ahora lo que vamos a hacer es cerrar con puntos bajos por acá. Fíjense lo que vamos a hacer aquí. Cerramos bien. Vamos a juntarlo en el otro extremo, este de acá. Fíjense aquí. Vamos a cerrar acá. Y ahora vamos a hacer puntos bajos por toda nuestra vuelta. De esa manera como yo lo voy a hacer. Pasan acá y pasan la otra punta. Y hacen sus puntos bajos. Pasan acá. Pasan su otra punta. Hacen su punto bajo. Continúan
Y así, amiguitas, continúan haciendo sus puntos bajos hasta que lleguen al final de su vuelta, o sea, hasta acá, hasta el final. Vamos a continuar nosotros aquí. Muy bien, amigas, una vez que ya hemos cerrado aquí nuestro punto, pues ahora nos vamos a ir a este ladito de acá. Fíjense, este va a ser el lado derecho de nuestra bandita. Lo que vamos a hacer, amigas, es meter nuestra aguja en este espacio. El primer espacio que ven allí, hacen una cadena y allí mismo, amigas, van a hacer un punto bajo. Luego pasan al espacio que sigue, que es este que tenemos acá, y allí hacen un punto bajo. Luego continuamos por la que sigue y hacen un punto bajo. Vamos por la siguiente, amigas. Ahí solito les va a indicar dónde tienen que poner su gancho. No se vayan a preocupar por eso, porque en cada huequito que ustedes vean allí van a hacer su punto. O si quieren un punto más de referencia, donde está levantadito hay un punto, y donde está hundidito hay un punto. Así de sencillo. Entonces vamos a hacer toda esta vuelta puntos bajos, amiguitas, hasta que lleguemos al final. Así que vamos a continuar, amiguitas, nosotros aquí haciendo puntos bajos por toda nuestra vuelta y nos veríamos acá. Muy bien, amigas, ya hemos terminado esta vuelta. Ahora vamos a deslizar aquí donde hicimos la cadena al inicio y deslizamos, y de esta manera tenemos la vuelta finalizada de puntos bajos. Ahora aquí, pues, como vamos a empezar a añadir lo que sería nuestra lana beige clarita, vamos a hacer una cosa. Como yo voy a usar 2 hebritas, yo voy a sacar la hebrita que está por aquí. Saben que siempre estos ovillos traen la lana que está por fuera, la punta que está por fuera y luego la que está por aquí. Pues yo voy a usar las dos, así que voy a proseguir a sacarla. Listo, amigas, ya la hemos sacado. Fíjense, aquí tenemos la de aquí y pues la otra que está, se me perdió, amigas, aquí está. Estas dos, yo voy a trabajar con estas dos. Yo te recomiendo que si tú vas a trabajar con este tipo de lana que es de 3 milímetros, trates de usar 2 hebritas para que los corazones te sobresalgan bastante, porque si no los corazones te van a quedar bien finitos y pues eso no lo queremos. Así que si tú quieres los corazones así, que te sobresalgan bastante y que te queden bien gorditos, pues solo tienes que añadir doble lana, así de sencillo. Ok, amigas, vamos a continuar acá con lo que sería hacer lo siguiente. Fíjense aquí, amiguitas, hay un detalle. Vean acá, fíjense que aquí, como pueden darse cuenta, tenemos puntos altos y el corazón, puntos altos, el corazón. Entonces nosotros vamos a proseguir acá a elaborar nuestros 4 puntos altos. 1, 2 y 3. La cadena va a contar como punto, por lo tanto en el que sigue vamos a hacer 2, 3 y 4, amiguitas. Ya tenemos los 4 puntos altos contando nuestra cadena. Ahora aquí vamos a hacer los siguientes. Ya que no vamos a hacer un punto alto, sino vamos a hacer como si fuera un punto bajo. Así, sin agarrar la lazada, vamos a enganchar en el siguiente punto bajo. Dejamos allí, amiguitas, y vamos a enganchar nuestra lana beige. Doble, ¿no? Recuerden lo que les dije, traten de dejar un espacio. Y aquí, amiguitas, van a sacar. Lo dejan así, amigas, no van a hacer, no, eso no lo van a hacer, lo dejan así y vuelven nuevamente con su lana azul y van a deslizar. Y así queda formadito nuestro primer corazón. Hacemos una lazada y aquí sí continuamos con 4 puntos altos. 2, 3 y 4. Vean, ya tenemos ahora 4 puntos altos. Ahora vamos a proseguir con los corazones. Aquí acogemos nuestra lana nuevamente, la larga, no, por supuesto, van a agarrar la lana larguita. Vean, aquí está nuestra lana larguita
Y lo que van a hacer es lo mismo que hicimos hace un ratito. Van a meter aquí, agarran traten, amigas, de dejar aquí sueltito, ¿no? Eso también es importante para que no se les quede bien apretadito. Sacan, sueltan esta y volvemos con la azul. Y deslizan. Ya tenemos nuestro segundo corazón formadito. Sueltan, ¿no? Y agarran la azul y vuelven a seguir con sus 4 puntos altos. 3 y 4. Ya tenemos 4 puntos altos. Ahora vamos a proseguir con los corazones. Enganchan acá, agarran su lana, ¿no? La doble y la parte larga, no vayan a coger la pequeña, ¿no? No se les vaya a olvidar. Agarran y aquí agarran la azul. Bien, amigas, ya tenemos nuestro tercer corazón formadito, amigas. ¿Vieron qué fácil se hace? ¿Se dan cuenta, amigas, que es súper fácil? Continúan ahora haciendo sus 4 puntos altos. Listo, ya tenemos los 4 puntos altos. Ahora vamos otra vez a hacer un corazón. Vean, cogen acá, meten y van a hacer, vamos a pasar por aquí, y cogen sueltan el blanco y sacan. Nuestro corazón ya está formadito. Y ahora vamos a proseguir a hacer 4 puntos altos. De manera, amigas, que esta va a ser la secuencia por esta vuelta. Vieron que es súper fácil. Ustedes continúan, nosotros acá también vamos a continuar y nos vamos a ver, amigas, acá para terminar esta vuelta. Sin embargo, vamos a elaborar el último para que ustedes vean. Meten acá, sacan el beige y deslizan. Y así, amigas, van a continuar por esta vuelta. Otra cosa, amigas, esta partecita pues siempre les va a quedar así. Fíjense cómo me quedó a mí. Así que no se vayan a preocupar por eso. Esto es totalmente normal. Así que pues vamos a continuar por esta vuelta haciendo, amigas, como ya les expliqué. Ok, amigas, una vez que ya hemos terminado esta vuelta, fíjense, así nos ha quedado. Vamos a deslizar aquí arriba del primer punto alto y deslizamos así, amiguitas. Ok, una vez que ya hemos deslizado, vamos a levantar ahora con 3 cadenas y vamos a hacer lo siguiente, amiguitas. El corazón que viene lo vamos a hacer aquí. Los corazones para la segunda vuelta van a quedar en el centro de cada corazón de la vuelta pasada. Por ejemplo, si en esta vuelta quedaron así, en la siguiente vuelta no van a quedar arriba, sino en el centro, en el centro, en el centro. Por lo tanto, amiguitas, aquí vamos a hacer un corazón acá. Y lo demás va a ser exactamente igual, amiguitas, por eso no se me vayan a preocupar. Va a ser exactamente igual. Me explico. Meten acá. Agarran su lana doble, ¿no? Sacan, vuelven a su lana azul y deslizan. De esta manera hacen su corazón y vuelven a hacer puntos altos hasta que lleguen al centro de esta vuelta, de donde están los corazones. Aquí donde están hacen también sus puntos altos. Ven, llevamos 4, ¿verdad? 4 puntos. Bueno, vamos a hacer uno más, solo porque necesitamos llegar al centro, amigas. Aquí hacen su punto, agarran su lana, ¿no? De acá, sacan, amigas, sueltan su lana beige
y ahora vuelven a deslizar con su lana azul. Ahora a partir de acá sí vamos a hacer 4 puntos, amigas. 1, 2, 3 y 4. Ya tenemos los 4. Aquí vamos a hacer el corazón. Agarran. Ya todo este proceso va a ser igual. Ya aquí no se me vayan a preocupar porque esta parte es repetir y repetir y repetir. Hacen sus 4 puntos altos. Tenemos 4, ahora van aquí a hacer su corazón. Sueltan este y vuelven a la azul. Y deslizan. Continuamos haciendo 4 puntos altos. Cuatro puntos altos, aquí hacen su corazón. Y así, amiguitas, van a continuar por esta vuelta. Hacen 4 puntos altos, su corazón, que les quede en el centro, justo en el centro de los 2 corazones. Y así, amiguitas, vamos a continuar. Nos veríamos acá para continuar con la vuelta 3. Muy bien, amigas, ya aquí hemos terminado, hemos hecho los 4 puntos al final y pues aquí no nos queda más que deslizar donde está nuestra cadena, arriba, ¿no? Arriba, deslizan. Levantan aquí, amigas, sus 3 cadenas de nuevo y para la vuelta 3 vamos a comenzar a hacer puntos altos. Aquí vamos a hacer 4 puntos altos. Bien. Vamos a hacer 4. Aquí hay otro punto. Aquí. Y aquí. Vean, 4 puntos. Una vez que ya tenemos los 4 puntos, amigas, vamos a hacer lo siguiente. Pues, amigas, aquí en este de acá vamos a hacer nuestro corazón. Soltamos el beige y agarramos el blanco. Y deslizamos. Vean, amigas, cómo se ve nuestro corazón. De todas maneras, él va agarrando formita una vez que vayamos tejiendo. Si ustedes ven que no tiene forma, no se preocupen, que eso se ve después. Y vamos a hacer 4 puntos altos. Listo, amigas, ya tenemos los 4 puntos, de manera que sigue un corazón. Así, acá agarran, cogen su lana blanca o beige o la que tengan, ¿no? Hacen su corazón y continúan haciendo 4 puntos altos. Y así, amiguitas, van a continuar por esta vuelta. Ya aquí, amigas, como les he dicho, ya aquí es repetir, repetir y repetir. Ya esta parte es la que les he explicado, va a estar basada todo nuestro gorro. Ya ahorita les voy a dar las tallas, las medidas para todas las tallas. Vamos a hacer nuestro corazón. Y bueno, amigas, yo voy a continuar por esta vuelta. Y una vez que terminen esta vuelta, pues deslizan acá. Y van a repetir las vueltas. Entonces, si ustedes deslizan acá, ustedes hacen su corazón, hacen sus puntos y hacen el corazón justo donde quede en el centro, no que quede arriba del punto de la vuelta pasada, o sea, del corazón de la vuelta pasada. Tienen que hacer como hicimos acá. Por ejemplo, si para esta primera vuelta empezamos acá, hicimos 4 puntos,
y continuamos para la segunda vuelta. Hicimos allí mismo donde hicimos la cadena el corazón para que no nos quede arriba. Pues en la que sigue ustedes vieron que hicimos 4 puntos, hicimos el corazón y así van a continuar y van a continuar. Les voy a dar, amiguitas, las medidas para todas las tallas. Para 0 a 3 meses ustedes van a ir tejiendo vuelta tras vuelta hasta que tengan un total de 11 centímetros. De manera que si tú estás tejiendo para 0 a 3 meses, lo que tienes es que tejer vuelta tras vuelta hasta que tengas 11 centímetros, amigas. Para 3 a 6 meses vas a tejer todas sus vueltas hasta que tengan 12 centímetros de largo. Para 6 a 12 meses vas a tejer hasta que tenga 13 centímetros de largo. Para 1 a 3 años vas a tejer hasta que tengas 17 centímetros de largo. De 4 a 10 años vas a tejer hasta que tengas 18 centímetros y para adolescentes hasta que tengas 19 centímetros y para adultos vas a tejer hasta que tengas 21 centímetros. De manera que nosotros vamos a continuar. Nosotros estamos haciendo la talla de 3 años, que es de 1 a 3. Yo voy a tejer hasta que tenga mis 17 centímetros y nos veríamos. Obviamente todas estas tallas cuentan desde la base, amigas, desde el final, desde el inicio de la base. Todas estas tallas cuentan hasta allí. Nosotros vamos a continuar haciendo todas nuestras vueltas y cuando estemos ya en los 17 centímetros nos veríamos para continuar con las disminuciones y hacer nuestro pompón. De manera, amigas, que así se les tiene que ver su gorrito. Por favor recuerden los corazones, cada 4 puntos un corazón. También recuerden que tienen que tratar de que cada vuelta le quede disparejo, vean, este aquí, este acá y así sucesivamente, amigas. Vamos a continuar pues. Muy bien, amigas, ya hemos terminado todas nuestras vueltas y tenemos el total de los centímetros que les mencioné. Les había dicho que eran 17 centímetros, pero, amigas, al final me ha quedado con un total de 17.5. De igual manera les voy a medir con la cinta métrica para que ustedes tengan en cuenta ese detalle. Eso no va a afectar en nada a nuestro gorrito, amigas, así que si les queda un poquito más o un poquito menos, no va a afectar en nada la medida, así que no se preocupen. Por ejemplo, amigas, aquí le había dicho que íbamos a tejer hasta los 17 centímetros esta talla, que es de 1 a 3 años. Pero, amigas, nos ha quedado con un total casi 18 centímetros, amigas. Así que eso no va a afectar en nada, no pasa nada. No se me vayan a preocupar por ese detalle. Bueno, amigas, aquí ya no vamos a seguir tejiendo los corazones, de manera que vamos a cortar esta hebrita. ¿Por qué vamos a hacer esto? Bueno, porque aquí ya vamos a hacer 2 vueltas con disminuciones y terminamos nuestro gorrito. Ya de aquí vamos a empezar a hacer es nuestro pompón. Pero primero, lo primero, amigas, vamos a terminar de cerrar nuestro gorrito para así continuar con el pompón. Ok, amigas, como les dije, pues vamos a continuar con las disminuciones. Ya aquí tenemos las 3 cadenas. Y ahora aquí lo que vamos a hacer es que necesito que presten mucha atención a estos detalles para que no se me vayan a perder. Hacen 3 cadenas, agarran su lazada, aquí hacen un punto, solo sacan por 2, amigas, y dejan así. Agarran una lazada, vamos al siguiente y vuelven a sacar por 2. Vamos a la siguiente, a este de acá, y sacan por 2. Agarran una lazada y aquí cierran completo. Esto sería una disminución triple. Vamos con otra disminución triple. Agarran su punto y cierran por 2. Vámonos a la siguiente, salen por 2. A la siguiente, salen por 2 y aquí sí salen completo, amigas. Vamos a repetir este proceso por toda esta vuelta. Disminución tras disminución. Disminución triple, amigas. Siempre triple. Y una vez que tienen las 3, sacan completo.
esta sería la secuencia por esta vuelta, amigas. Así que vamos a continuar nosotros acá y nos veríamos acá para continuar con la siguiente vuelta. Ok, amigas, así es como nos ha quedado nuestra vuelta de disminución y así es como va cerrando nuestro gorrito. Ahora, para la última vuelta de disminución vamos a hacer lo siguiente. Aquí es donde hemos terminado. Vamos a agarrar 3 cadenas, agarran su lazada y ahora van a seguir haciendo 3 disminuciones dobles, pero van a agarrar todas las disminuciones, o sea, van a hacer disminuciones arriba de cada disminución de la vuelta pasada. Entonces son 3 disminuciones, 1, 2 y 3. Otra vez, 1, 2 y 3. Cerramos. Vamos otra vez, 1, 2 y 3. Y aquí cerramos, de manera, amigas, que vamos a continuar por esta vuelta haciendo este proceso. Nos veríamos acá al final. Ok, amigas, ya hemos terminado la última vuelta de disminución. Vean cómo se ve nuestro gorrito y este es el lado del frente. Ahora, amigas, vamos a hacer una cosa. Vamos a cortar acá porque ya no vamos a tejer, solo vamos a cerrar con nuestra aguja lanera. Aquí la tenemos, vamos a sacar acá. Ok, sacamos y ahora vamos a ensaltar nuestra aguja lanera. Bien, amigas, ya está ensaltada. Ahora, amigas, lo que vamos a hacer aquí es lo que siempre hacemos en nuestros videos, pero les voy a explicar brevemente por si hay una personita nueva y no sabe. Vamos a pasar en zigzag por toda esta partecita de arriba para ya cerrar definitivo. Y pues, amiga, una vez que ya hemos pasado, cerramos nuestro gorrito. Aquí lo que van a hacer es asegurar, pasan para allá, pasan Una vez que ya hemos pasado todo esto, vamos a pasar una última para asegurar. ¿Cómo lo van a hacer? Pasan por el centro 2 veces, amigas, y alan. Ahora van a cortar con su tijera y listo, amiguitas. Así es como quedó cerradito nuestro gorrito. Vean qué hermosura. ¿Qué les parece, amiguitas? Espero, amigas, a ustedes también les haya quedado exactamente igual, y si así es, pues no estaría de más decirle que le den me gusta y por favor lo compartan con todas nuestras amiguitas para que más personas lleguen a ver este video. Y lo más importante, amiguitas, me encantaría, te invito a que te suscribas para que formes parte de esta familia y que cada día va creciendo más y más. Ahora, amigas, vamos a continuar con la elaboración de nuestro pompón. El pompón lo vamos a hacer de este color azul. Muy bien, amiguitas, aquí tenemos nuestra lana para hacer el pompón. Lo que vamos a hacer es como acostumbramos, y como siempre les digo, pues les voy a explicar brevemente para esa persona que está acá por primera vez y no ha visto mis videos. Entonces, enrollamos acá para que esta hebra no nos moleste y empezamos a pasar por nuestros dedos, amigas. Pasamos
muchas veces hasta que tengamos el volumen que estamos buscando. Si tú lo quieres bastante pomposo, que quede así bien grandote, pues tienes que dar muchas vueltas, y si lo quieres con menos volumen, pues tienes que hacer pocas vueltas. De manera, amigas, que nosotros vamos a continuar haciendo vueltas y vueltas y vueltas, y cuando tengamos la cantidad que estamos buscando, nos veríamos para continuar. Muy bien, amigas, ya hemos dado muchísimas vueltas y este es el volumen que a mí me gusta mucho. Entonces ya también corté aquí mi hebra, vean. Ahora vamos a proseguir a sacar con mucho cuidado. Hacemos así, amigas, esto es importante, y juntan sus dos. Ahora van a pasar, amigas, con la hebra más larga, van a pasar por acá, lo acomodan que quede justo en el centro. Ahí se ve justo en el centro. Jalan. Vuelven a pasar. Esta hebra, que es la que dejamos al principio, lo pasamos por el lado contrario. Ahora vamos a anudar acá. Cortamos esta hebra más corta. Y ahora vamos a proseguir, amigas, a cortar por acá y por acá. Así que vamos a continuar. Muy bien, amigas, aquí tenemos nuestra tijera. Vamos a cortar de esta manera justo en el centro. Ahora, amigas, lo que vamos a hacer es peinar de esta manera para cortar por todo este alrededor. Ok, amigas, ya hemos peinado nuestro pompón. Ahora, para cortar, vamos a poner los dos dedos así y vamos a ir cortando . Muy bien, amigas, de esta manera nos ha quedado nuestro pompón. Vean qué preciosura y lo pomposo que quedó. Ahora, amigas, vamos a proseguir a coserlo. Les voy a explicar solo la primera parte y después ustedes solitas se van a dar cuenta que es súper fácil, amiguitas. Ok, ya tenemos ensartada nuestra aguja a nuestra hebrita del pompón, y lo que van a hacer, amiguitas, es justo en el centro pasan su crochet, su aguja lanera, vean, y así les tiene que quedar. Entonces ustedes aquí van a pasar aquí, nos ha salido, y así van a repetir este proceso hasta que su pompón quede bien cosido. Así que, amiguitas, vamos a continuar con esta parte. Ok, amigos, una vez que ya nuestro pompón está bien cosido, vamos a hacer lo siguiente. Esta parte vamos a asegurar de esta manera. Pasan doble
vuelven a pasar. Y una vez que está bien asegurado, pues cortan con su tijera, amiguitas. Aquí una cosa súper importante, vamos al lado revés, que quiero mostrarles una cosita que tienen que hacer, y es que con las hebritas, estas hebritas que nos han quedado, fíjense lo que vamos a hacer. Como son dos, entonces ustedes van a buscar por allí, pudiera ser por acá, amiguitas, en este de acá pasan una y luego nudan las dos. Cortan. Vámonos con la siguiente. Vamos a hacer exactamente lo mismo con este. Y también, amiguitas, esta hebrita que tenemos acá la vamos a esconder por alguna partecita allí. De manera, amigas, que así es como nos ha quedado nuestro gorrito. Por favor, déjame en los comentarios qué tal te ha parecido el video. Si te ha gustado el gorrito, vean cómo se ve el pompón. Y vean qué preciosura, amiguitas. La verdad que este ha sido uno de los trabajos más favoritos que he hecho, porque la verdad es que es súper fácil y es muy sencillo, y la verdad es que se ve muy hermoso, amigas. Así que esto sería todo por este video. Déjame allí en los comentarios también cuál ha sido tu favorito, si este colorcito vino tinto o este azul. La verdad es que ambos están hermosos. Otra cosa súper importante es que me pasé a decirles es que las dos vueltas con disminuciones incluye para todas las tallas. Eso no va a variar. Si al final el huequito no te queda tan cerrado, eso no importa. Igual puedes cerrar con tu aguja lanera. De manera, amigas, que esto sería todo. Espero que te haya gustado este video. Si así fue, déjamelo saber en los comentarios y déjame tu lindo like. Y sobre todo te invito a que te suscribas para que formes parte de esta familia y actives la campanita para que YouTube te informe cada vez que subimos un videito. Entonces esto sería todo por este video. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.